Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Instituto haber creído en mí y ayudarme en esta trayectoria que es mi investigación, de la que estoy verdaderamente enamorada. También, sobre todo, estoy contentísima de haber conocido a la familia Pascual, porque me han encantado, son unas mujeres excepcionales, y sobre todo teneros aquí, porque es un día muy especial para mí y además aquí hay personas a las que quiero desde hace muchos años y que han influido muchísimo, de alguna manera o en otra, en mi carrera investigadora y sobre todo en mi personalidad. Bueno, vamos a ver si soy capaz de transmitiros lo que adoro yo, la cronobiología. Verdaderamente es una ciencia de los relojes. Hablábamos hoy que a Tomás Pascual le encantaban los relojes. Y nosotros estamos hablando de relojes, pero de relojes en nuestro cuerpo. Es decir, todos tenemos múltiples relojes en nuestro cuerpo. Y la ciencia que estudia estos relojes se llama la cronobiología, es decir, el tiempo y la biología. Y sobre todo se fija en los ritmos circadianos. Circa significa alrededor, por ejemplo, circo, y día de 24 horas. Los ritmos circadianos se refieren a todas las variaciones que sufrimos todos nosotros a lo largo del día. A pesar de ser una ciencia muy moderna, verdaderamente su explosión ha sido en cuestión de 10 años, es una ciencia muy antigua. De hecho, se basa, como muchas ciencias, en la observación de la naturaleza. Así, pues ya Linneo, observando que los pétalos de las flores cambiaban a lo largo del día, se abrían o se cerraban a distintas horas, pues hizo este reloj tan precioso que representa las horas del día en función de las horas de máxima apertura de las flores del campo. Ahí empezó el estudio de la biología en cuestión de ritmos. Pero es que también en el humano sabemos que tenemos ritmos. Es decir, no somos los mismos por la mañana y por la noche. Y de hecho sabemos en fisiología que la máxima alerta la tenemos a las 10 de la mañana, es cuando deberíamos estar escuchando esta conferencia, por ejemplo. Después que tenemos una caída importante en la alerta a las 3 de la tarde y de hecho ahí tenemos los españoles nuestra siesta. Sin embargo, en Estados Unidos, en el departamento de Ordovás, él no lo sabe, pero a esa hora están todos durmiendo encima del ordenador. Y yo pues despertándoles. Pero si les dejara dormir la siesta y no fuera como es, pues esto iría mejor. También sabemos que a las 5 de la tarde tenemos la máxima fuerza muscular. Si queremos pegar a alguien, pues a las 5 de la tarde quedamos con alguien y le pegamos la paliza del día. Y también sabemos que la temperatura corporal tiene su máximo nivel a las 7 de la tarde. De hecho, las madres sabemos que los hijos es por la tarde cuando tienen fiebre. Desde el punto de vista cronobiológico, son interesantes dos variables muy importantes que nos van a ayudar a conocer nuestros ritmos internos. Estas dos variables son la temperatura corporal. De hecho, nosotros la medimos como una especie de botón que se pone con una muñequera. La paciente la lleva a lo largo de 7 u 8 días y va midiendo su temperatura corporal cada 10 minutos. Y otra variable cronobiológica por excelencia es la melatonina. La melatonina se le llama la noche química y es la que representa la noche en nuestro cuerpo. De hecho, la melatonina tiene una alta secreción, sobre todo a las 2 de la mañana, que es cuando tenemos que tener el mejor sueño, el más profundo, y empieza a subir a las 9 de la noche, que es cuando deberíamos empezar a tener sueño, y termina su subida a las 7:30 de la mañana, que es cuando deberíamos despertarnos en principio. Pero es que también en relación con la nutrición, los alimentos no interactúan igual con el cuerpo por la mañana o por la noche. Este trabajo en los años 70 ya demostró que si nos tomamos un alimento rico en hidratos de carbono simples, por ejemplo, una napolitana de chocolate, 75 gramos de carbohidratos, que pueden ser 2 Coca-Colas,
Pues por la mañana tenemos una respuesta estupenda. Nuestra insulina, que está representado en amarillo, a las 9 de la mañana funciona perfectamente. Luego la glucosa entra en nuestros tejidos y no produce ninguna intolerancia. Sin embargo, la misma Coca-Cola a las 3 de la tarde o, sobre todo, a las 9 de la noche presenta puede ser más perjudicial, porque nuestro organismo, su respuesta, la insulina, funciona mucho peor. Y como esto, muchísimas hormonas. Por ejemplo, aquí representamos, y vamos a representar a lo largo de la conferencia, los cambios de ritmos. Aquí en azul siempre será la noche y en amarillo será el día. Y vemos que, por ejemplo, la hormona del crecimiento, que se representa con GH, es muy elevada por la noche, va acompañada del sueño, de ahí que digamos que los niños crecen mientras duermen, es verdad. También vemos el cortisol, que tiene que estar muy alto por la mañana, llega a estar hasta 6 veces más alto que por la noche, porque es la hora que necesitamos tener más hambre, necesitamos tener más fuerza y más capacidad para afrontar el día que nos viene, y sobre todo para levantarnos. ¿No habéis pensado lo difícil que es levantarse? Es de las cosas más duras del día. ¿Por qué? Porque es un cambio cronobiológico muy importante, la noche es estupenda y el sueño también, y luego a la mañana el despertar es siempre muy brusco y, de hecho, fisiológicamente el despertar es muy duro y muchas muertes, sobre todo de infartos, corazón, son a primeras horas de la mañana. Bueno, pues por la noche esto no la mañana esté relajada, tenga y la leptina es la hormona de la obesidad. Es una que deriva su nombre de leptos, que significa delgadez, que quita el hambre. Y la verdad es que ¿cuándo debe estar baja? Pues por la noche. Alta por la noche. ¿Por qué? Porque por la noche se supone que no debemos comer. Si tuviéramos la leptina por la noche baja, podríamos hasta despertarnos para comer. En definitiva, todas nuestras hormonas tienen ritmos y el estudio de estos ritmos es al que se refiere la cronobiología. Pero claro, imaginaros lo complejo que es nuestro organismo y ahora todas estas hormonas cambiando sus ritmos, todos los tejidos, esto tiene que estar sincronizado por alguien. Y en el año 72 se descubre que existe un reloj central que se encuentra localizado en el núcleo supraquiasmático, en el hipotálamo, y que este reloj está sincronizando con el exterior gracias a la luz. Es decir, la luz le dice al reloj que es de día o que es de noche. Así, este reloj percibe los cambios de luz a oscuridad a través del ojo y va por el tracto retinohipotalámico a mandar la señal al núcleo supraquiasmático. En este núcleo, que es pequeñísimo, hay una serie de genes que se llaman los genes reloj. Y los genes reloj van a mandar su información y producir proteínas, y esta información va a ir a la glándula pineal, que es la que produce la melatonina, la noche química. Y en definitiva, todo esto va a mandar señal a todos los tejidos de nuestro cuerpo para ponerlos en hora en relación con el exterior, a través de vías neuronales, vías también endocrinas, y le va a decir a los demás tejidos la hora que es. En definitiva, el sistema circadiano es un sistema complejo. Pero además no está solo regulado por la luz, sino que también hay otros sincronizadores muy importantes, que es los cambios de ayuno o ingesta y los cambios de actividad y reposo. Es decir, tu cuerpo también sabe que es de día porque tú por el día comes, y también sabe que es de día porque por la mañana estás activo. En definitiva, estas señales van a este reloj es complejísimo, pero tiene una serie de genes que fluctúan y sobre todo los podríamos acumular en dos grupos: los elementos positivos, que es el clock, acordaros, el gen clock, gen reloj, y el B+1, que son los que activan este reloj, los que lo aceleran, y luego tenemos los genes que lo desactivan, que lo inhiben, que es el periodo, el PER, y también el CRY. Todos estos genes van como bailando, tienen retroalimentación y hacen que nuestro reloj tenga 24 horas. Y finalmente manda las señales a otros genes y al final pues producen nuestros ritmos circadianos. Bueno, pero ¿cuál fue la sorpresa? Hace nada, que esto es todavía más bonito, pues se descubre
que no solamente tenemos un reloj en el cerebro, que es el núcleo supraquiasmático, sino que otros tejidos, el hígado, el corazón, los riñones, tienen sus propios relojes. Y además, esos relojes están a horas distintas que el reloj central, pero están sincronizados por el reloj central. Esto complica muchísimo nuestra fisiología. Y así aparece un nuevo término que se llama el de cronodisrupción, que significa una alteración de los relojes, una alteración de los ritmos biológicos y que hoy se sabe que son importantes porque se asocian con cáncer, con envejecimiento y desde hace poco se sabe que también se asocian con obesidad. ¿Y cómo se alteran estos relojes? ¿Cómo se produce la cronodisrupción? Pues muy fácil. ¿Qué nos pasa ahora en la sociedad actual? Primero, la noche y el día, la luz continua. ¿Cómo sabe tu reloj interno que es de día? Si la luz blanca, nuestro reloj central la ve como si fuera de día, no la sabe distinguir. Pues son las 10 de la noche y se cree que es de día. ¿Qué más? El picoteo. Si estamos todo el día comiendo, pues ya no sabe, y sobre todo si encima comemos por la noche, pues ya lo volvemos loco. Y finalmente, la actividad. Si estamos todo el día sentados y en reposo, pues nuestro organismo empieza a no saber la hora que es. También puede haber alteraciones en las salidas del reloj, por ejemplo, la melatonina. Con el envejecimiento tenemos ya pocos cambios en melatonina, por eso se producen alteraciones en el sueño. Y también el cortisol, el estrés, estos ritmos que tenían que ser muy altos por la mañana y muy bajos por la noche, se aplanen. En definitiva, estamos estresados, nos levantamos cansados y nos acostamos nerviosos. Y también puede haber alteraciones en el propio reloj, que esto es lo que estamos estudiando con José María Ordovás, que son de verdad fallos en estos genes que estudiamos y también desincronizaciones entre los distintos relojes, el central y los relojes periféricos. En relación con la obesidad, este trabajo que hicimos entre Juan Antonio Madrid, Ordovás y yo misma sentó un poco las bases entre la relación entre cronobiología y obesidad. Porque cuando mandábamos los primeros artículos nos decían los referees, no, si es que eso no existe, si eso es mentira, están ustedes equivocados, la cronobiología no tiene nada que ver con la obesidad. Y ya como estoy con Ordovás, que es de Zaragoza y es muy cabezota, pues estamos ya consiguiendo que el mundo lo crea. Pero es que además hay muchos estudios epidemiológicos ya que demuestran, por ejemplo, que los trabajadores por turnos, las azafatas que tenían esos tipazos antes ya no los tienen. ¿Por qué? Pues porque resulta que todos estos trabajos de turnos o cambios o el jet lag, pues desincronizan y están más gordas. También nos encontramos que la persona que come de noche, pues que desincroniza y también está más gorda. También vemos que cada día estamos más por la noche con los ordenadores, incluso se han hecho estudios con los libros electrónicos de antes que tenían luz, y es una luz muy intensa y muy cercana, y entonces el núcleo supraquiasmático se cree que son las 8 de la mañana, con lo cual la melatonina no se produce y tenemos un lío. Y finalmente, lo más importante es el sueño. El sueño cada vez dormimos menos. De hecho, hace nada, en los años 70, en el año 75 dormíamos 9 horas. Yo me acuerdo que salía y decían, vamos a la cama, y nos íbamos todos a la cama. Y ahora dicen, vamos a la cama, y no se va nadie a la cama. Me refiero a los niños. Pero dormíamos mucho más. Hemos perdido en muy pocos años, hemos perdido 1 hora y media de sueño, y ahora mismo dormimos de media en España 7 horas y media. ¿Qué pasa? Pues que este acortamiento del sueño engorda, en contra de lo que pensábamos. O sea que encima que duermes poco, te pones más gordo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué engorda? Pues porque resulta que se come más. Se han hecho estudios de reducción de sueño y se ve que las personas producen más grelina. Acordaros de esta hormona, es una hormona la culpable de la sensación de estómago vacío. Las tripas que suenan no son tripas, es grelina. Y claro, con el hambre además con la falta de sueño disminuye la leptina, que nos quitaba el hambre. En definitiva, no dormimos, tenemos más hambre, tenemos más oportunidad de comer, porque por la noche cuando uno no duerme lo que hace es comer, no tiene otra alternativa, y además no come lechuga, pues come chocolate. Y además gastamos menos energía porque nuestra termorregulación está alterada y además estamos cansados. Cuando tú estás cansado dices, bueno, encima de lo poco que he dormido no me voy a subir las escaleras, pues al gimnasio además hoy no voy.
Entonces, falta de sueño se asocia con obesidad. Y esto es especialmente dramático en niños, en adolescentes. En este estudio europeo que hicimos entre 1.300 adolescentes, vimos que hay 1.300 que duermen 7 horas o menos cuando deberían dormir al menos 8 horas y que estos niños están más obesos porque comen más y porque se mueven menos. Pero claro, cuando salió este boom de que había tejidos que tenían relojes, pues nosotros en nuestro equipo, con Puri, empezamos, oye, ¿y el tejido adiposo tiene reloj? Pues no se sabe, no, nadie lo sabía. Digo, sí, pues lo vamos a saber nosotros. Y entonces lo que hicimos fue la expresión de ver la expresión, si se expresaban los genes reloj en el tejido adiposo. Aquí tenemos una imagen de este tejido que es precioso, a pesar del daño que nos hace. Y vimos que efectivamente cuando medíamos los ritmos de los distintos genes a lo largo de 24 horas del día, fuera del organismo, en cultivo, se veía que el reloj existía, porque el tejido adiposo presentaba ritmos independientemente de estar bajo la influencia del reloj central. ¿Habéis entendido el concepto? En definitiva, este reloj existía en el tejido adiposo, había genes reloj y además estos genes reloj modulaban los ritmos circadianos de muchas otras moléculas. En definitiva, hicimos un trabajo en el que se exponía, se dibujaba este reloj y ya podemos decir cuáles son las horas en las que funciona nuestro tejido adiposo. Pero claro, durante estos años estamos viendo que este reloj cambia, se altera. Se altera, por ejemplo, según la zona adiposa. La grasa abdominal alrededor de las vísceras, la de la barriga interna, tiene un reloj alterado respecto a la grasa subcutánea. También vemos que el sexo cambia, el hombre tiene un peor reloj que la mujer, eso no lo tengo que decir, se sabe. Con la menopausia se alteran los relojes, sobre todo el periodo, que disminuye su expresión, y con el estrés es impresionante porque se quita totalmente el ritmo, aplana el ritmo, desaparece. Pero lo que más cambia el reloj es la obesidad. Todos nuestros estudios muestran importantes alteraciones en nuestros ritmos circadianos cuando se tiene un exceso de peso corporal. Bueno, pues una vez demostrado que teníamos un reloj en nuestra grasa y que este reloj podía funcionar independientemente del reloj central, pues claro, nos planteamos, si uno de los sincronizadores externos más importantes es comer, la hora de la comida influirá. Y así hemos hecho este trabajo en el que por primera vez ha tenido un impacto enorme. ¿Y por qué? Pues porque es por primera vez que se demuestra en humanos que el cuándo comemos es casi tan importante como el qué comemos. En este estudio, que se realizó en 420 personas, 50% hombres, 50% mujeres, se veía que comiendo lo mismo y moviéndose igual, pues aquellos que comían tarde, que comían después de las 3, perdían menos peso de los que comían pronto, durante el mismo tratamiento. Y aquí vemos que esta gente que come sobre las 2:30, pues pierde aproximadamente 12 kilos en este tratamiento, mientras que los que comen a las 3:10, pues van y solo pierden 8 kilos. Y esto no tiene gracia ninguna. Tú imagínate que te vas con una amiga a adelgazar, que hacéis lo mismo, coméis lo mismo, todo el esfuerzo igual, y tu amiga pierde 4 kilos más que tú. Pues al final dejas de ser su amiga, indudablemente. Y si sabes que es por esto, pues tú ahora comes antes y entonces tu amiga pues dejará de ser tu amiga. Bueno, en definitiva, este estudio, que se hizo en colaboración con Harvard, con la TAF y con nuestra propia universidad, pues demuestra aquí la evolución de la pérdida de peso y se ve cómo pues las personas que comen antes de las 3 pierden peso fenomenal durante 20 semanas, mientras que las que comen después de las 3 pierden peor. Pensar que las 6 primeras semanas todos pierden igual, porque al principio todo funciona. Es después cuando la cabra tira al monte, a partir de la 6ª semana. Bueno, este trabajo se ha publicado en International Journal of Obesity y ha sido una cosa impactante. Yo cuando vi que la CNN o la CBS en Estados Unidos empezaban el telediario con esto, pues la verdad es que me quedé impresionada, pero lo que más me impresionó es esta viñeta que hizo Mann, que es el que trabaja con el tío Pencho en Murcia, en nuestro periódico, durante
toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, y dice que la Garaulet dice que hay que comer antes de las 3. Me hizo una gracia enorme. Y también en Estados Unidos me mandó Franchir que es este señor que intenta atiborrarse de comida antes de las 2:30 para no engordar. En definitiva, esto demuestra que estamos llegando a la gente con nuestra ciencia, porque al final, ¿para qué nos sirve tanta investigación si las personas que tienen que enterarse no se enteran? Otro planteamiento era el otro sincronizador, o sea, son la luz, la comida y el ejercicio. Cada vez que iba a una conferencia me preguntaban, ¿y a qué hora es la mejor para el deporte? Y así hicimos con las rugbistas de Murcia, el Club Femenino de Rugby, con Patricia, que es nutricionista y rugbista, pues estamos haciendo su tesis doctoral. Y aquí hicimos los primeros trabajos en el que cogíamos a estas chicas, le poníamos este sensor de temperatura en la muñeca y lo que hacíamos era medir su temperatura cada 10 minutos para ver sus ritmos circadianos. Deciros que estos ritmos tienen que ser muy variables. Para que un ritmo sea bueno tiene que haber ritmo, ¿no? Y como vemos aquí, lo importante es que por la noche vaya subiendo la temperatura, que alcance su máximo cuando tenemos el sueño más profundo, que luego disminuya de forma importante antes de despertarnos. De hecho, esa disminución se antecede al despertar. Después, que tengamos un pico a las 3 de la tarde, que es ese que nos da sueño, que hablábamos de la siesta. Y después hay una zona que se llama de máximo despertar, que es el que tiene que tener la temperatura más baja y que gracias a esa zona tan baja preparamos el cuerpo para el sueño. Luego, este es un ritmo de gente joven, de gente sana, como son estas rugbistas. ¿Qué pasa? Que la pusimos a correr 45 minutos por la mañana, todas las mañanas durante una semana, a las 8 de la mañana, 8:30. Se iban todas juntas a correr, gracias a Patricia ahí que va esforzándolas. Y en definitiva, fijaros, el ritmo mejoró. ¿Por qué? Porque la noche fue estupenda, el pico cayó de forma importante para el despertar, fijaros el postprandial, que estupendo, a las 3 de la tarde, y la zona de máximo despertar fue fenomenal. Es decir, ir a correr por la mañana es estupendo para nuestros ritmos circadianos. Pero ahora vamos a ver la tarde. Las pusimos a correr a las 9 de la noche, 45 minutos, lo mismo, y fijaos qué desastre. Arriba tenemos los ritmos saludables y aquí tenemos las chicas que corrían por la tarde. Es un ritmo que está aplanado, como veis, ya no hay caída por la mañana, está muy fragmentado, casi la noche y la mañana es igual, luego están adormecidos durante el día y es un ritmo que está roto, es un ritmo fragmentado. En definitiva, esto viene a decir, y son estudios preliminares, que debemos hacer deporte cuando podamos, por supuesto, pero si podemos elegir, mejor por las mañanas. Bueno, y ya pensábamos, si efectivamente tenemos ritmos, y aquí hay personas que si yo preguntara son muy matutinas y otras son muy vespertinas. Claro, no se puede tratar a todos igual, pero eso es genético. ¿Hasta qué punto el que una persona, y en las mismas familias tenemos niños, que la niña se despierta siempre a las 7 de la mañana y el hijo no hay quien lo levante y por la noche al revés? Entonces, pues empezamos a estudiar los cronotipos. Tengo que decir que la mujer en general es más matutina, que además eso se asocia con ser más eficiente, más metódica y mejor organizada. Lo siento, pero es así. Y los hombres son en general más vespertinos, pero también son más originales, son más creativos, pero también son más estresados, tienen más tendencia a la obesidad porque el vespertino suele estar más obeso. Bueno, pues aquí con José María Ordovás y su equipo, que es como una familia, él es como mi padre, le ha salido una hija científica a pesar de que él no quería, y tan contenta estoy allí que voy cada semana, cada vez que puedo, cada vez que me deja. Bueno, pues ahí lo que hacemos es que extraemos el ADN de las células, cogemos de la de la sangre, cogemos los glóbulos blancos, de ahí extraemos el ADN y lo que nos fijamos es en particular en estas bases que unen las dos cadenas del ADN, que son el código genético, la adenina, timina, citosina y guanina. De esta combinación de estas 4 letras se hace todo el genoma humano.
Bueno, pues sabemos que hay a veces cambios en una sola base que se van a asociar con muchísimos problemas o con una peor respuesta a la dieta o con una peor respuesta al sueño, por ejemplo. Y esto se llama polimorfismo, es decir, variante en una sola base del ADN. Y estudiamos el gen clock, el gen reloj por excelencia. Y estudiamos sobre todo la situación de una posición del gen, que es la RS3749474, que no quiero que lo aprendáis porque ni yo misma me la sé, o sea que no, pero sí que sepamos que un 70% de la población en esta región del gen clock presenta una adenina. Eso es lo normal. Y estas personas pues están delgadas, comen bien, comen poco, no duermen mucho y son personas sanas. Pero ¿qué pasa? Que hay un 30% de la población que tiene este gen, tiene en vez de adenina, tiene timina, y lo que les pasa es que en general tienden a ser más obesas, a comer más, a dormir peor y presentar un mayor perímetro de cintura. Y esto se debe a que la expresión de ese gen, que ahí está representada con el RNA mensajero, pues está alterado. Ese ARN está cambiado por ese cambio en esa base. Luego estudiamos otro polimorfismo también en este gen, el gen clock, el polimorfismo 3111TC. Lo habitual es tener timina en verde y, como vemos aquí, las personas que tienen timina pierden peso perfectamente, pero hay un 30% o 40% que tiene citosina. Esto es en 1.400 personas y vemos ya que sobre todo a partir de las 12 semanas, 11, empieza a tener problemas de pérdida de peso. En definitiva, vemos que sí, que hay un componente genético que influye en la obesidad, que influye también en este gen reloj y que además, cuando tratamos de ver por qué estas mujeres, por ejemplo, que presentaban citosina en vez de timina en esta región del gen, ¿por qué tenían menos pérdida de peso? Pues veíamos que eran más nocturnas, más vespertinas, que tenían unos ritmos alterados y que además presentaban una mayor tendencia a la obesidad. Esto se ha hecho con Cristina Bandín, que es su tesis doctoral, que tiene el círculo rojo. Bueno, pero esto entonces, ¿qué? ¿El que nace con citosina ya es un desgraciado para toda la vida? Pues mejor no hacernos los análisis. No, pues no. Pues fijaros, cuando se come mal, en este caso alta ingesta de grasa, vemos que las personas que tienen citosina efectivamente tienen 102 centímetros de perímetro de cintura y que los que comen bien, por ejemplo, los que tienen timina comiendo igual de mal, resulta que tienen menos cintura. Es decir, comiendo mal el polimorfismo es importante, pero cuando comen bien, cuando siguen una dieta mediterránea con grasa buena, con aceite de oliva, etcétera, pues nos encontramos que da igual su polimorfismo. Todos están delgados. Luego, esto es importante. Y en este sentido, ahora estamos haciendo unos estudios con Jesús sobre cuánto de verdad hay de herencia en el cronotipo. Y estamos haciendo un estudio en 180 parejas de gemelas y de mellizas. Entonces vemos hasta qué punto en sus ritmos circadianos cuánto se parecen las gemelas, porque lo que se parezcan es que eso es genético, y lo que se diferencian de las mellizas. Y así estamos viendo en los estudios preliminares que efectivamente las gemelas se parecen entre ellas en sus ritmos hasta 4 veces más que las mellizas. Luego hay un componente genético en la cronobiología. Pero claro, esto se puede cambiar. De hecho, ahora mismo se sabe que nosotros con nuestra alimentación podemos cambiar nuestros genes. Esto para mí, yo creo que es la investigación más bonita y más impresionante que hay ahora, que es la epigenética, porque antes se pensaba que la persona nacía con sus genes y eso era para siempre, y ahora vemos que comiendo distinto, pues pueden mejorar tus genes. Y es que la nutrigenética estudia el código genético, pero la epigenética lo que dice es que lo importante no es tu código, es cómo se encuentra el ADN dispuesto en el espacio. Y esa disposición va a hacer que unos genes se expresen y otros no. Y lo que estudia este interruptor, el interruptor que hace que unos genes se expresen u otros no, lo estudia la epigenética. Hay muchos interruptores, pero el más importante quizás sea el proceso de metilación del ADN.
El ADN, entre la guanina y la citosina, generalmente es capaz de pegarse ahí un grupo raro que se llama metilo, y este grupo hace un impedimento, aquí lo tenemos, este grupo metilo, hace un impedimento que la enzima que tiene que hacer que se exprese el gen y también los factores de transcripción no se pueden pegar. En definitiva, este gen que funcionaba perfectamente aquí, con esta metilación, pues ya no sirve, no se expresa. Y aquí tenemos en la naturaleza un ejemplo precioso, que lo único que separa y que diferencia a una reina madre del resto del panel no es su genética, porque de hecho son gemelas, tienen el mismo código. La diferencia está en que la reina madre come jalea real y las otras no. La jalea real lo que hace es que tiene una proteína que se llama royaltina, que hace que se inhiba la metilación del ADN. En definitiva, desarrolla un ovario que tiene bebés, que tiene descendencia y es una reina grande, y es simplemente porque ha comido una cosa. Si las otras hubieran comido eso, pues serían igual de estupendas. Y esto en humanos también está pasando. Por ejemplo, se sabe que aquellos hijos de la guerra, sobre todo las madres embarazadas en épocas de hambruna, pues esos bebés desarrollan una serie de procesos de metilación para, con poca comida, sobrevivir. Pero claro, cuando nacen en un ambiente obesogénico acaban siendo más gordos que los otros. Y hay cambios importantes epigenéticos en madres embarazadas que no comen. Pero lo bonito es que decíamos, bueno, si en mi vida intrauterina lo que hizo mi madre conmigo, yo no puedo hacer nada. Pues es que ahora la epigenética está demostrando que nosotros podemos cambiar nuestros genes ya en la vida adulta, según lo que hagas con tu vida, y además puedes transmitir incluso genes más saludables, si tú has comido bien o si has estudiado mucho, genes más inteligentes, a tus hijos que antes. Y esta epigenética nosotros la hemos estudiado en el Gen Clock, de nuevo con José María Ordovás, y aquí lo que hemos visto es que las personas que están obesas pues presentan un mayor grado de metilación que las otras, en fucsia, con obesidad en distintas islas CPG, tienen el clock más metilado, y ya interesantísimo es que las conductas se asocian con metilaciones. Por ejemplo, las personas que pican con frecuencia tienen su gen clock hasta 12 veces más metilado que las otras, luego se les expresa peor y acaban durmiendo peor, comiendo peor y todo esto que se desencadena. Por ejemplo, comer rápido hasta 3 veces más, o comer cuando se está aburrido, pues metila, o sea, cuando estéis aburridos, no comáis, que estaréis metilando el gen clock. En definitiva, nos queda muchísimo camino, hay muchísimos polimorfismos que estudiar, esto es precioso, apasionante. De hecho, aquí tengo 2.500 muestras en el congelador de mi casa para dárselo al IMDEA, para mañana empezar a estudiar nuevos polimorfismos. Pero la verdad es que no me asusta porque tengo una ilusión enorme y tengo un equipo muy bueno conmigo, con muchas ganas, como Jesús, el de las gemelas, Cristina con las mujeres Clock, tenemos a Gema con los nuevos polimorfismos, Patricia con el rugby y Puri, que es genial y que aquí recibió su premio extraordinario por los trabajos en el tejido adiposo. Y también mi equipo de los centros de nutrición Garaulet, que son los que están permitiendo que tengamos esas 2.500 muestras de ADN y de personas verdaderas fuera del laboratorio. Y aquí también tenemos a Vital, mi hermano, que me ayuda a organizarlo todo, Teresa, la directora de formación, que vino a verme a Boston y ahí en el hall organizamos todo este proyecto, y Alberto, pues que nos está ayudando muchísimo porque en su clínica todo el paciente que entra se hace el ADN. En definitiva, pues estoy con mucha ilusión. Y terminar esto hablando pues con unas palabras que decía Gregorio Varela, padre, que a mí me encantaban y me impactaron, en el que decía que la nutrición se puede entender como una orquesta, que lo importante no es que los instrumentos sean buenos o malos, sino que todos suenen en armonía, y lo mismo pasa con los alimentos. Bueno, pues ahora más que nunca podemos decir que para que haya armonía, el cuándo es también importante. Y por tanto la obesidad se podría entender ahora como una orquesta interna desafinada. Muchas gracias.